¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bueno, el tema de hoy es biodiversidad y esto tiene que ver con el bloque 5 de la materia de biología 2. Primero que nada vamos a hablar acerca de qué entenderíamos como biodiversidad. Y pues para muchos de ustedes la biodiversidad seguramente es la cantidad de organismos vivos que hay en el mundo, que podemos encontrar. Bacterias, hongos, animales, plantas, etcétera. Pero antes de seguir hablando de biodiversidad, vamos a hablar acerca de la clasificación. ¿Qué es clasificación? Bueno, la clasificación es ordenar un conjunto de cosas en diferentes clases a partir de algún criterio que podemos tener y que en definitiva es algo que nosotros mismos estamos partiendo. Por ejemplo, clasificar documentos, clasificar los libros de una biblioteca por temas, ciencia, historia, ciencia ficción, etcétera. O clasificar las enfermedades siguiendo un sistemático análisis de los síntomas que pueden presentar: fiebres, calenturas, fibrocalentura, etcétera. Clasificar entonces es el ordenar algunos elementos dependiendo de nuestro propio criterio. Nosotros somos quienes damos esos criterios para ordenar un algo. Y supongo que tú clasificas cosas. Por ejemplo, puede ser tu música, la música para bailar, la música para relajarte, la música para ligar, la música para irte con tus amigos, no lo sé. Son criterios que tú vas poniendo. Tu ropa, por ejemplo, me imagino que también en tu guardarropa tienes la ropa de diario, tu uniforme, la ropa para salir, no lo sé. O colores, a lo mejor tú a lo mejor pones los rojos, los azules, los no tan azules, los azules que no son azules, no sé. Tú pones el criterio. Igualmente a lo mejor clasificas a tus amigos: mis mejores amigos, mis amigos del fucho, mis amigos de jarra, mis amigos de diversión. No sé, tú eres el que está poniendo ahí los, los criterios para poder clasificar. Y es que los seres humanos así somos personas que nos gusta ordenar todo, clasificar. Y en este caso, esa clasificación también pasó a la naturaleza. Y es Aristóteles quien desarrolla algo que denominó escala natura o escala de la naturaleza, donde él iba poniendo todas las cosas. El primer criterio que él ocupó fue lo vivo y lo no vivo. Lo no vivo, desde materia inanimada, ríos, plantas, rocas, no sé, perdón, plantas no. Después de ahí pasó a las plantas sencillas, plantas más complejas, hongos, y así fue subiendo de lo más sencillo hasta lo más complejo. Y para Aristóteles, la cúspide de todo es el ser humano. Y desgraciadamente ese criterio que utilizó Aristóteles de decir que el ser humano es la cúspide de la evolución, ha hecho que hasta nuestros días llegue y sigamos pensando que somos lo más grande que hay en la naturaleza y que por lo tanto tenemos derecho a destruir todo. O díganme a quién no ha visto que alguien pasa y patea a un perro o lo atropella, alguien que envenena a un gato, alguien que destruye bosques o los incendia. Es decir, es un concepto que no es del todo cierto, porque igualmente necesitamos al perro, necesitamos al gato, a los árboles y a todo para poder subsistir. ¿Somos importantes dentro del reino? Claro que sí, pero no estamos por arriba de nadie. Pero es un concepto que hemos tenido todavía y lo mantenemos hasta nuestros días.
Entonces, Aristóteles lo que hace es propone una escala natural de las cosas, desde lo inanimado, lo más sencillo, hasta lo más complejo, que para él es el ser humano. ¿De acuerdo? Y esa escala natural se mantuvo durante mucho, mucho tiempo, hasta que llegó Linneo. Linneo es un botánico sueco que trató de establecer algunos criterios que le permitían ordenar a los organismos que hasta ese momento se conocían. Él pensó que había categorías inmutables que no iban a cambiar a lo largo del tiempo y que son algunas categorías que aún en la biología actual ocupamos. La clasificación linneana se basaba en la premisa que las especies son la unidad menor y que cada especie o taxón estaba comprendido dentro de una categoría superior. Es decir, arriba de especie está el género, arriba del género está la familia, y así sucesivamente hasta llegar al taxón mayor, que es el reino. Y un taxón es una categoría de clasificación ideada por Linneo. Taxonomía deriva del griego taxis, que es orden, y nomos, ley o norma. Por lo tanto, taxonomía es la ciencia que da las normas para clasificar a los organismos. Ellos son los que van a dar los criterios para ir clasificando a los diferentes organismos. Y en la actualidad, bueno, con el paso del tiempo se han ido encontrando nuevos organismos que la taxonomía es quien se va a encargar de ordenarlos. Y pues me acuerdo que les había dejado una tarea acerca de Burger Shale. Ahí en Burger Shale se encuentran organismos que son raros porque ya no existen, ni siquiera hay descendientes de ellos. Y la taxonomía es la ciencia que se encarga de poner a cada organismo en su cajón especial. ¿De acuerdo? Los nombres científicos de plantas y animales se escriben con dos palabras, que es el género y la especie. Y Linneo también denominó a esto como nomenclatura binomial. Binomial, ¿por qué? Porque son dos partes. Y el idioma que se escogió es el latín. ¿Por qué latín? Bueno, porque el latín en aquellos momentos era la lengua que la gente culta hablaba. Y Linneo pues era una gente culta, por lo tanto él ocupó el latín para homogenizar. Ahora, ¿qué otra ventaja tiene? Que no importa qué idioma tú hables, siempre vas a entender de qué organismo se trata. Imagínate que hablas noruego, y yo que hablo español, si yo te hablo de hombre, a lo mejor para ti hombre significa otra cosa o quiere decir algo distinto, pero si hablamos de Homo sapien, en tu mente llega la imagen de un humano, ¿de acuerdo? Por eso es que se ocupa el latín, porque nos homogeniza. Y como anécdota, bueno, en el norte del país, a los perros se les llama chuchos. Entonces, imagínate que se me ocurre trabajar con un perro. Si yo que soy del norte le digo, oye colega, es que mira, estuve trabajando con chuchos, tú lo que vas a pensar inmediatamente es un ser humano. ¿Cómo es? ¿Quién sabe? Pero es un ser humano. Ah, pero qué distinto si yo te digo es que trabajé con un canis familiaris. Por lo tanto, tú ya identificas un perro. ¿Qué raza? ¿Quién sabe? Chihuahueño, cocker, salchicha, es lo de menos. Pero tú ya identificas que es un perro. ¿De acuerdo? Como tarea, muchachos, se va a quedar que investiguen la clasificación taxonómica de 6 organismos, uno de cada reino. Un virus, una bacteria, un protista, un animal, una planta y un hongo. Y eso lo vas a entregar dentro de tus avances que te estoy pidiendo para esta semana que va a empezar. ¿De acuerdo?
Si tienes dudas, nos podemos comunicar por Classroom, ¿de acuerdo? Y bueno, la especie es considerada por el Código Internacional de Nomenclatura como una categoría taxonómica básica. La especie es el organismo más básico que hay, lo más sencillo que puede existir. Y bueno, hasta avanzado el siglo XIX se consideraba a la especie como grupos de individuos con características morfológicas propias, que tenía estructuras muy acordes a esa especie. Cierto tamaño de patas, cierto tamaño de ojos, etc. Y que se diferencian de otros grupos próximos, en lo que se reconoce como especie morfológica. Por ejemplo, dentro de los equinos encontramos la cebra, encontramos el burro y encontramos el caballo. Y cada uno de ellos tiene ciertas características que lo hacen único. O bacterias, leones, etcétera, etcétera. El concepto de especie biológica queda definido actualmente como el conjunto de poblaciones formadas por individuos que tienen el potencial para cruzarse entre ellos y producir descendencia fértil y que se encuentran aisladas de otros grupos próximos. Esta definición también es conocida como especie sexual. ¿A qué me refiero? A que un panda siempre se va a reproducir con un panda, un burro con un burro, un caballo con un caballo. Aunque un caballo y un burro se pueden reproducir, la descendencia es incapaz de dejar más descendencia. Ya hasta ahí se acaba, hasta ahí queda. La mula ya es estéril, por lo tanto ya no puede tener hijos. Aunque pudiera considerarse y en este caso no se le pudiera considerar como una nueva especie, porque es incapaz de tener descendencia. Hay mecanismos sexuales que evitan que una especie se pueda reproducir con otra, aunque pudieran llegar a ser muy cercanas y tal vez puedan tener descendencia, pero esta descendencia ya no va a tener más hijos. Y bueno, desde los tiempos antiguos siempre han existido, por lo que se puede ver, por lo que nosotros como organismos podemos observar, pensamos que hay dos reinos, el reino animal y el reino vegetal. ¿Por qué? Porque es lo que podemos observar. Tú puedes ver un perro, puedes ver un caballo, puedes ver un león, un elefante, puedes ver un girasol, un diente de león, una lechuga, puedes ver incluso un champiñón. Y desde Aristóteles se creía que existían estos dos reinos. Y me vas a decir, oiga, profe, pero pues los hongos son otro reino. Y estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, desde la época de Aristóteles, a los hongos se les consideraba que también eran plantas. Pensaban que tenían ciertas características que son de las plantas. Sin embargo, ya con el paso del tiempo se dan cuenta de que los hongos no tienen esas características y por lo tanto se saca a este reino. Pero bueno, a lo que voy es que como se podían ver estos organismos, entonces se pensaba que solamente había dos reinos, dos grandes reinos, el animal y el de vegetal, o el de las plantas. Y hay un invento muy importante debido a Van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek desarrolló el microscopio y gracias a eso se pudo dar cuenta el ser humano que existían otros organismos mucho más pequeños que iban a formar un nuevo reino. Este reino es este nuevo reino, o estos nuevos reinos, porque también ahí van las bacterias y los protistas, tienen características muy particulares. Y Haeckel crea un tercer reino, que es el reino protista. Y ahí incluye a organismos mitad animal y mitad vegetal. Por ejemplo, la euglena, que se puede ver ahí en la imagen,
tiene características propias de los animales, como cual es capaz de comer alimento, pero en caso de que no haya alimento, tiene pigmentos fotosintéticos que le permiten hacer la fotosíntesis. Por citar algún ejemplo, igual están las algas verdes, las tricomonas, las amebas, los paramecios. Este reino en general se le conoce también, o nosotros los biólogos decimos que es el reino basura. ¿Por qué? Porque ni lo que no es animal, vegetal, fungio, monera, pues entonces mételo al reino protista. Porque no tiene características propias. Es decir, los animales, ¿cuál es la característica principal? Que tienen la capacidad de trasladarse. Tú ves, por ejemplo, una ballena en el Polo Norte, puede nadar y va a llegar a las costas de Baja California, ahí a Ojo de Liebre, Guerrero Negro, etc. Es decir, tiene capacidad de moverse de manera autónoma. Las plantas producen su propio alimento, realizan la fotosíntesis y no necesitan de otro organismo para alimentarse. Cuando tú ves el reino protista, este no tiene ninguna característica en particular, ¿de acuerdo? Entonces, reino protista son así como que organismos intermedios entre animal y vegetal. Ajá. Un cuarto reino que se estableció es el reino monera. Aquí vamos a tener a las bacterias. Esas bacterias que de repente nos hacen molestia en la garganta, en el estómago y pues nos provocan enfermedades. Aquí la característica diacrítica es que son unicelulares y no presentan un núcleo. Y pueden ser de dos tipos, bacterias gram positivas o gram negativas. Y esto tiene que ver con la tinción de gram, que ustedes les va a tocar investigar en qué consiste. Rápido les explico, es una tinción que se diseñó para ver la pared celular. Si es morada, se dice que es gram positiva, si es roja, entonces es gram negativa. ¿De acuerdo? Y ese es un primer criterio para clasificar a las bacterias. Para 1969, Whittaker es cuando separa a los hongos de las plantas. Se da cuenta, él los empieza a estudiar y se da cuenta que los hongos no realizan la fotosíntesis y que por lo tanto ellos merecen tener un reino aparte. Y en el 78 tanto Whittaker como Margulis coincidieron en que debe de haber 5 reinos, pero incluyeron a las algas en el reino protista, denominándolo protoctista, que al final de cuentas es lo mismo, protista o protoctista. Ajá. Y aquí pues tenemos en esta última imagen, tenemos el árbol filogenético de cómo ha ido evolucionando los organismos de este mundo, teniendo como base a las eubacterias, que son unicelulares, y procariotas. Procariotas se refiere a que no tiene un núcleo bien definido. Arqueobacterias igualmente son unicelulares y sin núcleo bien definido. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, que las arqueobacterias viven en lugares muy extremos. ¿A qué me refiero? A mucho calor o mucha sal, y que son metanogénicas, es decir, que forman el metano. De ahí va la evolución y surge el reino protista, donde ya son eucariotas, es decir, que presentan un núcleo bien definido, pueden ser unicelulares o multicelulares. Y de ahí evolucionan al reino plantae, que son multicelulares e igualmente eucariotas, el reino animalia, que es multicelular y eucariota, y finalmente el reino fungi, que puede ser multicelular y eucariota. Así es que este esquemita, por favor, lo van a hacer en su cuaderno, igualmente lo van a colorear. Y muchachos, pues muchas gracias por su atención. Hasta aquí llegó lo que es este primer tema de introducción. Muchas gracias y nos vemos. Que tengan buen día.